Si hubiera sabido que el entierro de Derek terminaría siendo mi sentencia de destierro, habría preparado el corazón para no romperse en 1000 pedazos. Aún tenía los dedos fríos por haber sostenido su ataúd cuando Jacob, mi único hijo, me miró con esos ojos grises tan parecidos a los de su padre, y soltó la frase que aún me retumba en los oídos. «Mamá, es hora de que te vayas». «¿Cómo?», pregunté, creyendo que no había escuchado bien. «Papá me dejó la casa a mí, todo lo que había, las cuentas, la escritura, ahora es mío». Lo dijo con la voz firme de quien lleva años ensayando ese momento. En su mano derecha sostenía las llaves de la casa, y en la izquierda, mis cosas. Había metido toda mi ropa en 2 maletas baratas, y las dejó caer sobre el suelo de mármol de la entrada. «No puedes hacerme esto», susurré, aunque la voz me salió más como un ruego que como la protesta digna que habría querido. Jacob me miró con un brillo de fastidio. «No quiero pelear contigo, pero Nicole está embarazada y necesitamos espacio. Ya no puedes quedarte aquí». El nudo en mi garganta me asfixiaba. ¿Era este el mismo hijo al que había criado sola mientras Derek se pasaba la vida viajando por negocios? ¿El mismo niño por el que renuncié a mi carrera, a mi juventud, a todo? «No tengo a dónde ir», atiné a decir, buscando un resquicio de humanidad en su rostro. Pero él se limitó a encogerse de hombros y abrió la puerta principal, dejando entrar un aire helado que me caló hasta los huesos. «Ya no es mi problema», dijo, y con un gesto seco llamó a un taxi desde su teléfono. Lo vi cerrar la puerta detrás de mí mientras las ruedas de mi maleta tropezaban en el empedrado de la acera. La casa que había llenado con años de amor, sacrificio y esfuerzo, ahora estaba cerrada para siempre. Mientras el taxi se alejaba, apreté con fuerza el asa de mi bolso de cuero desgastado. Allí, escondido en el forro, sentí el frío metálico de una pequeña llave y el crujido de un sobre amarillento. Derek nunca supo que existían. Ni Jacob. Quizás, pensé con un susurro que se confundió con mis lágrimas, ha llegado el momento de usarlo. El taxista me dejó frente a un motel de mala muerte con las luces de neón parpadeando como un corazón moribundo. No hizo falta entrar para saber que las sábanas olerían a humedad, y el aire acondicionado estaría roto, pero no tenía opciones. Cuando quise pagar, mis manos temblaron al sacar el último billete arrugado de mi bolso. No quedaba más. Jacob se había encargado de vaciar las cuentas compartidas el mes pasado. Por precaución, según él. Ahora entendía que siempre planeó esto. El recepcionista ni siquiera levantó la vista de su televisor cuando le entregué el efectivo. Me pasó una llave sin decir palabra. La habitación olía a cigarrillos viejos y tristeza. Dejé caer mi maleta en el suelo con un golpe seco y me senté en la cama hundida, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho como una llama lenta pero implacable. Jacob, mi propio hijo. Había soportado desplantes antes, como cuando olvidó mi cumpleaños porque los negocios no esperan, o cuando me pidió vender mis joyas para ayudarlo con una inversión urgente que luego resultó ser un auto de lujo para Nicole. Pero nada se comparaba con lo de hoy. Recordé sus palabras antes de echarme de la casa. «Mamá, no eres más que un estorbo. Papá sabía lo difícil que eres, por eso me dejó todo a mí. ¿De verdad pensaste que podrías quedarte aquí como una reina a mis expensas? Y luego, como si fuera un juez dictando sentencia. Si no puedes aportar nada, mejor desaparece». Mi mandíbula se tensó. Lo había criado sola mientras Derek viajaba. Había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Había hipotecado la casa para salvarlo de la bancarrota cuando Nicole se quedó sin trabajo. Y aún así, ahora era un estorbo. Encendí la lamparita de noche. El frío metálico de la pequeña llave en mi bolso me trajo de vuelta a la realidad. La saqué despacio, como quien sostiene un arma cargada. Junto a ella, el sobre amarillo con mi nombre escrito de mi puño y letra. Años atrás, había visto la avaricia en los ojos de Jacob y Derek cuando hablamos de vender la empresa familiar. Habían hecho promesas de repartir las ganancias, pero yo no era tan ingenua. Sin decir nada abrí una cuenta secreta y transferí mi parte. No confiaba en Derek entonces, y mucho menos confiaba ahora en Jacob. Apreté la llave con fuerza hasta que me dolieron los dedos. Quizás había llegado el momento de recordarles quién soy realmente. El teléfono del motel sonó de pronto, rompiendo el silencio pesado de la habitación. Era la recepcionista. «Señora, hay un hombre aquí que dice ser su hijo. Está gritando que quiere entrar». Mi corazón dio un vuelco, pero la calma se impuso. «Dígale que se fue a la dirección equivocada», respondí con voz firme, «y que nunca vuelva». Colgué sin esperar respuesta. Afuera oí un portazo y una voz familiar cargada de veneno. «Margaret,
No creas que puedes escaparte de esto. No tienes a dónde ir. Tarde o temprano tendrás que arrastrarte de vuelta. Me acerqué a la ventana, aparté la cortina y lo vi. Jacob estaba de pie junto al auto de Nicole, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa burlona que me revolvía el estómago. No parecía un hijo preocupado. Parecía un cazador seguro de su presa. Cuando se subió al coche y se alejó chirriando ruedas, exhalé un suspiro largo y helado. La Margaret sumisa se había quedado atrás en el umbral de esa casa. La que estaba aquí en este motel barato no iba a mendigar nada. Abrí el sobre y deslicé con cuidado el papel bancario dentro. Un saldo de 7 cifras que había permanecido intacto todos estos años. No era solo dinero, era libertad, era poder. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Jacob aún no lo sabía, pero había despertado a la mujer equivocada. El banco olía a madera encerada y dinero viejo. Un perfume familiar para mí, aunque habían pasado años desde la última vez que crucé esas puertas. Caminé por el mármol reluciente con la cabeza erguida, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Podrían pensar que yo era una viuda desamparada o una mujer perdida, y no se imaginaban lo lejos que estaban de la verdad. «Buenos días, señora». El gerente dudó un segundo al leer mi apellido en la carpeta. «¿Mills?» Asentí. «Vengo a verificar el estado de una cuenta. Está a mi nombre exclusivamente». Él me ofreció una sonrisa profesional, pero vi un destello de nerviosismo en su mirada cuando deslicé la llave de seguridad sobre el escritorio. La caja fuerte estaba en el subsuelo, al final de un pasillo silencioso que olía a metal frío y papel antiguo. Mientras descendíamos, mis dedos rozaron el sobre amarillento en mi bolso. Dentro estaba la documentación que había firmado en secreto hace 6 años. Recuerdo perfectamente aquel día. Derek y Jacob se habían reunido con un grupo de inversores para negociar la venta de la empresa familiar. «Será lo mejor para todos, mamá», insistía Jacob, con ese tono meloso que usaba para sacarme dinero cuando era niño. Pero yo no nací ayer. Sabía leer la codicia en sus ojos, así que mientras ellos celebraban la venta, yo fui a otro banco y abrí una cuenta privada en un país vecino. Sin testigos, sin sospechas. En un solo movimiento transferí mi parte de las ganancias. $6,8 millones. Derek nunca se enteró. Jacob menos aún. «Aquí está, señora Mills». La voz del gerente me devolvió al presente mientras me ofrecía un asiento frente a la caja de seguridad. Giré la llave con un clic seco. Dentro estaba la carpeta con mis documentos, perfectamente intacta. Al abrirla, lo primero que vi fue el saldo actualizado. Casi 7 millones, más los intereses. No pude evitar sonreír. Jacob había vaciado mis cuentas visibles, convencido de que me tenía acorralada como a un perro viejo sin dientes. Pobrecito. No tenía idea de que yo siempre guardaba un colmillo afilado. El gerente carraspeó, incómodo. ¿Desea realizar algún movimiento hoy? «Aún no», respondí con voz calma. «Pero pronto lo llamaré para organizar una transferencia sustancial. Confío en su discreción». «Por supuesto, señora». Al salir a la calle, el sol me golpeó el rostro. La ciudad bullía a mi alrededor. Coches tocando bocinas, gente corriendo con sus cafés, madres regañando a niños con mochilas demasiado grandes. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y sin embargo, para mí, el mundo había cambiado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jacob. «Sé que estás en un motel barato. No creas que puedes jugar conmigo, mamá. Si no vuelves a casa a disculparte, no moveré un dedo por ti cuando estés en la calle. Esta es tu última oportunidad». Lo releí 2 veces, sintiendo cómo mi pulso se ralentizaba en lugar de acelerarse. Jacob no entendía que la mujer a la que intentaba intimidar ya no era su madre servicial. Era su peor amenaza. Guardé el teléfono sin responder y me dirigí al café más elegante de la ciudad. Había un par de llamadas que debía hacer. Un abogado de confianza, un investigador financiero. Si Jacob quería guerra, yo se la daría. Y esta vez, la ganadora sería yo. El despacho del abogado estaba en el piso 12 de un edificio elegante, con ventanales que dejaban ver la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez. Era el lugar perfecto para planear una guerra. «Señora Mills, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto?», preguntó el abogado, un hombre de voz suave y ojos astutos. Su nombre era Torres, y no hacía preguntas innecesarias. Eso me gustaba. «Más segura que nunca», respondí sin titubear. Mi hijo cometió un error al pensar que podía echarme como si fuera una empleada prescindible. Abrí mi bolso y saqué los documentos bancarios, la carpeta que certificaba la cuenta secreta y la llave de seguridad. Los coloqué sobre la mesa con la precisión de un cirujano.
Él no lo sabe, pero tengo los recursos para aplastarlo. Dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Quiero recuperar lo que es mío, y dejarlo sin un centavo. El abogado asintió, sin rastro de sorpresa. Podemos empezar congelando cualquier cuenta conjunta o servicios a su nombre. Usted tiene el derecho. También podríamos presentar una demanda para impugnar el testamento, sobre la base de manipulación y abuso emocional. Es arriesgado, pero... Hizo una pausa, evaluándome. Esto se pondrá feo. ¿Está lista para eso? Lo miré directo a los ojos. Torres, él derramó la primera sangre. Yo voy a dar el último golpe. Mientras él comenzaba a hacer llamadas discretas y a revisar contratos, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Jacob. ¿Dónde estás? Ya pasó suficiente. Vuelve a casa y hablamos como adultos. Si te arrastras ahora, puede que te perdone. Sonreí con frialdad. Perdón. La palabra resonó como una broma cruel. No respondí. ¿Listo para el primer movimiento? Preguntó Torres. Adelante, dije. Cortemos el oxígeno. Media hora después, las cuentas conjuntas estaban congeladas y los pagos automáticos que yo mantenía en secreto. La hipoteca, los servicios, las tarjetas de crédito de Jacob, se suspendieron con un solo clic. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la reacción. El teléfono sonó con insistencia. Torres me miró con una ceja alzada. ¿Va a contestar? Negué. Que grite al vacío. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Segundos después, otro mensaje. ¿Qué hiciste? Mis tarjetas no funcionan. El banco dice que hay un bloqueo en la cuenta. Responde de una vez, maldita sea. Torres revisaba unos papeles sin levantar la vista. ¿Empieza la danza? Sí, dije. Pero apenas hemos dado el primer paso. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad, bañándola en tonos dorados y rojizos. Era irónico. Por primera vez en años, sentía que el aire era mío. No de Derek. No de Jacob. Mío. Esa noche, desde la habitación del motel, abrí la ventana y respiré hondo. El mundo seguía girando, pero esta vez, yo tenía las manos en los hilos. Jacob no lo sabía aún, pero ya no era más que un títere colgando de mi red. Y cuando cayera, se aseguraría de escuchar cómo cruje su mundo. Esta mañana me miré en el espejo del motel, y no vi a la mujer que Jacob echó de casa. Vi a alguien más peligrosa. Una madre que ya no tiene nada que perder. En el café de la esquina, mientras removía mi té, pensé en todo lo que había soportado. Las noches sin dormir cuidando a Jacob de niño, trabajando 2 turnos para pagarle la universidad, hipotecando la casa para salvarlo de sus deudas. Todo para que hoy me llamara estorbo. Saqué mi libreta y tracé los próximos pasos. Ver cómo sobrevive Jacob sin mi respaldo. Hablar con Torres para ejecutar el plan. Contactar a Eloise. Ese mismo día, pasé frente a la casa que construí con mis manos. El jardín estaba hecho un desastre. Bolsas de basura apiladas en la entrada. Nicole gritaba por teléfono, desesperada. Es culpa de su madre, no mía. Jacob apareció, despeinado y furioso. Quiero que arreglen esto hoy. Mis tarjetas no funcionan. ¿Me oyen? Sonreí desde la acera. Tan rápido se le desmorona el mundo sin mí. Tomé el teléfono y marqué a Eloise, mi nieta. ¿Abuela? Su voz sonaba cautelosa. Necesito verte. Le dije. Es importante. Nos encontramos esa tarde en la biblioteca municipal. Eloise llegó con los ojos rojos, nerviosa. Papá solo piensa en el dinero. Me avergüenza lo que te hizo. La miré a los ojos. Voy a arreglar esto. Pero necesito tu ayuda. ¿Estás conmigo? Ella dudó apenas un segundo antes de asentir. Estoy contigo, abuela. Esa noche, de vuelta en el motel, abrí la carpeta con los documentos bancarios. Derek y Jacob siempre me vieron como una mujer ingenua. Nunca sospecharon que mientras me exprimían hasta el último centavo, yo aseguraba mi futuro en silencio. El teléfono sonó. Era Torres. Las cuentas están bloqueadas. Su hijo está atrapado. ¿Quiere que avancemos? Sí, respondí. Es hora de dar el primer golpe. Apagué la luz con una calma que no sentía en años. Jacob no lo sabe, pero ya está dentro de mi telaraña. Y cuando intente escapar, será demasiado tarde. El día en que Jacob me echó de la casa, creyó que me había condenado a mendigar. Pensó que sin dinero ni refugio acabaría regresando a sus pies. Pero cometió un error fatal. Subestimó a la mujer que lo crió. Esa mañana, desde la habitación del motel, marqué el número de Torres. Es hora. Quiero que apagues su mundo.
dije con voz firme. Horas después, en la pantalla de mi teléfono, comenzaron a llegar los mensajes. ¿Qué demonios hiciste? Mis tarjetas no funcionan. Acabo de llegar a casa y no hay luz ni agua. ¿Qué clase de madre hace esto? Me limité a observar la pantalla en silencio. Ni un solo dedo se movió para contestar. Cada línea de texto era música para mis oídos. En la casa, Jacob gritaba por teléfono a su banco y a las compañías de servicios. Nicole, a su lado, lo miraba con los brazos cruzados, su fastidio transformándose en pánico. ¿Cómo que no puedes resolverlo?, gritaba Jacob al operador. Yo soy el dueño de esta casa. Lo era, en papel, pero la realidad era otra. Durante años, mientras él presumía de ser un hombre hecho a sí mismo, yo pagaba en secreto las facturas, la hipoteca, hasta las tarjetas de crédito de Nicole. Ahora, sin mi respaldo, el castillo de naipes se desmoronaba. No tardó en llamar. Esta vez no eran mensajes. Era su voz, cargada de rabia y miedo. Margaret, responde. Sé que fuiste tú. No puedes dejarme así. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. 1 hora después, volvió a intentarlo. Mamá, escucha. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Podemos hablar. Vuelve a casa y arreglamos las cosas. Había pasado de la furia al tono condescendiente. El mismo tono que usaba de niño cuando quería que le comprara un juguete caro. Demasiado tarde, Jacob, murmuré para mí misma. Esa tarde Torres me llamó. Está desesperado. Quiere reactivar las cuentas conjuntas, pero no tiene la autoridad. ¿Quiere que lo mantenga así? Manténgalo. Es solo el principio. Al caer la noche, mientras en la casa Jacob encendía velas y maldecía a medio mundo, yo me serví una taza de té caliente en el motel. La fragancia calmó mis nervios, pero mi mente seguía tan afilada como una cuchilla. Él me echó creyendo que no tenía nada. Lo que no sabe es que su caída apenas comienza. El siguiente movimiento no vino de mí. Vino de Jacob, envuelto en un sobre blanco y una letra que reconocería en cualquier parte. Mamá, nunca fuiste justa conmigo. Siempre me hiciste sentir que te debía la vida. Ahora me abandonas como me abandonaste cuando era niño. Leí la carta sin pestañear, cada línea goteando veneno. Era su táctica favorita, distorsionar la historia hasta hacerme dudar de mi propia memoria. Yo lo abandoné. Fui yo quien hipotecó la casa para pagar sus estudios. Fui yo quien trabajó turnos dobles para que nunca le faltara nada. Fui yo quien soportó su indiferencia cuando Nicole empezó a tratarme como una intrusa en mi propia casa. Abrí la maleta donde guardaba mis pocas pertenencias y encontré una carpeta gastada. Dentro había recibos antiguos, cartas escolares, facturas a mi nombre, pruebas de cada sacrificio hecho en silencio. Mientras las revisaba, un calor subía por mi pecho. No era tristeza. Era determinación. Jacob me quería débil, culpable. Pero ahora era demasiado tarde para eso. El teléfono vibró sobre la mesa. Un nuevo mensaje. Si no detienes esta locura, nadie te ayudará cuando termines sola y enferma. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde. Esta vez solté una carcajada seca. ¿Volver? No. Ahora era mi turno de escribir la historia. Torres me llamó poco después. Su hijo ha contactado a un abogado. Quiere presentar una queja sobre su conducta abusiva, pero no tiene pruebas. Solo palabras. Entonces que hable cuanto quiera, respondí. Cada mentira que cuente será un clavo más en su ataúd financiero. Colgué y me recosté en la cama del motel, con la carpeta de recibos aún en las manos. Cada página era un recordatorio. No debía nada a nadie. Jacob había quemado todos los puentes, y ahora debía aprender a nadar solo. La llamada de Eloís llegó al caer la tarde, mientras terminaba de revisar unos documentos con Torres. Su voz era baja, casi un susurro. Abuela, no puedo seguir fingiendo. Necesito hablar contigo. No hizo falta que dijera más. Quedamos en vernos en un café discreto al día siguiente, lejos de los ojos de su padre. Al entrar, la encontré sentada en un rincón, con un gorro de lana que casi le cubría el rostro. A pesar de su intento de parecer tranquila, sus manos no dejaban de jugar con la taza. Gracias por venir, dijo apenas me vio. Sé que papá no lo permitiría si lo supiera. Entonces será nuestro secreto, respondí, sentándome frente a ella. Eloís bajó la mirada. Siempre pensé que papá era duro contigo, pero lo que hizo después del funeral fue cruel. Nicole dice que solo estabas estorbando, pero yo sé que no es cierto. Tomé un sorbo de té, sin apartar los ojos de ella. Tu padre lleva años creyendo que yo soy débil, por eso se siente con derecho a usarme y luego desecharme. ¿Y ahora?, preguntó Eloís,
con un brillo de miedo y curiosidad en los ojos. Ahora, respondí con calma. Es mi turno de mover las piezas. La muchacha tragó saliva. Papá está desesperado. Cuando bloqueaste las cuentas, se pasó toda la noche gritando por teléfono. Dice que necesita un préstamo urgente o perderá la casa. ¿La casa? Repetí con una sonrisa helada. Esa casa sigue a mi nombre, aunque él crea lo contrario. Eloy se inclinó hacia mí, con la voz apenas audible. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo decirte cuándo tiene reuniones con abogados o qué planea hacer con sus cuentas? Nicole y él piensan que soy una niña distraída, pero escucho todo. Eso será útil, dije. Pero prométeme que nadie sabrá que trabajas conmigo. Si tu padre sospecha, no quiero que te arrastre con él cuando caiga. Ella asintió con firmeza. Lo prometo, abuela. No es por venganza, es porque estoy cansada de ver cómo te humilla. Al despedirnos le pasé un papel con mi número personal. Llámame si descubres algo. Cualquier detalle puede servir. Esa noche, de regreso en el motel, recibí un mensaje de Torres. Jacob intentó mover fondos a una cuenta privada. Ya lo detuvimos. Me recosté sobre la cama con el teléfono en la mano. Todo estaba funcionando como lo planeé. Jacob creía que podía sobrevivir sin mí, pero poco a poco le estaba quitando cada soporte. Pronto entendería lo que se siente perderlo todo. Al día siguiente Eloís me llamó. Papá quiere vender algunas joyas para conseguir efectivo rápido. Dice que está jugando todas sus cartas. Déjalo que juegue, respondí con voz suave. Su mazo está vacío. Colgué y miré el relicario que llevaba en mi bolso. La foto de Jacob con 5 años mirándome sonriente. Por un momento me pregunté cómo había llegado hasta aquí. Cómo ese niño dulce se convirtió en un hombre capaz de echar a su madre sin un centavo. Pero la Margaret que estaba en ese motel ya no buscaba respuestas. Solo resultados. Jacob aún no lo sabe, pero su hija y yo acabamos de sellar su destino. En la oficina de Torres, el aire estaba cargado de estrategia. Sobre la mesa, los documentos se apilaban como piezas de una trampa perfectamente construida. Es hora de llevar esto a los tribunales, dijo Torres, repasando las hojas con dedos precisos. Tenemos pruebas de manipulación, abuso emocional y dependencia financiera. Si podemos demostrar que su hijo influyó en el testamento de su esposo, podemos recuperar todo. Recuperar no es suficiente, respondí con voz serena. Quiero dejarlo sin un centavo. Torres me miró con un leve gesto de respeto. No era la primera vez que veía a alguien planear una venganza, pero sabía que la mía no era impulsiva, era quirúrgica. Esa tarde, mientras firmaba los documentos para impugnar el testamento, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era grave pero cálida. Margaret, soy Harold Bennett. Tal vez me recuerde. Fui socio legal de Derek hace años. Claro que lo recuerdo, dije, sorprendida. Escuché lo que Jacob le hizo. Y déjeme decirle algo. Derek jamás habría permitido esa crueldad. Quiero ayudarla. ¿Por qué? Pregunté con cautela. Porque Derek era mi amigo. Y porque la justicia es más dulce cuando llega en manos de alguien que todos subestiman. Esa noche, Torres y Bennett se reunieron conmigo en el motel. Mientras hablaban de estrategias legales y vacíos en el testamento, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Esto se pondrá sucio, Margaret, advirtió Bennett. Su hijo no se quedará quieto. Que haga lo que quiera, dije cruzando las manos sobre la mesa. Cada movimiento que intente será usado en su contra. El teléfono vibró con un mensaje de Eloís. Papá está furioso. Dice que si no detienes esto, irá a la prensa con todo lo que sabe sobre ti. Sonreí con calma. Que lo intente, murmuré. Al día siguiente, en la puerta del tribunal, vi a Jacob por primera vez desde que me echó de casa. Tenía el rostro desencajado, ojeras profundas y el traje arrugado. Sus ojos me buscaron, primero con arrogancia, luego con un destello de miedo. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó al acercarse. Lo que debí hacer hace años, respondí sin bajar la mirada. Te arrepentirás, gruñó, con esa furia impotente que solo tienen los hombres que están perdiendo el control. No, Jacob, dije con voz firme. Los que siempre manipulan son los que acaban arrepintiéndose. Lo vi alejarse, mascullando maldiciones mientras hablaba por teléfono con alguien que parecía tan desesperado como él. Esa noche, de regreso en el motel, Torres me llamó. La demanda está presentada. Jacob está acorralado. No hay marcha atrás. Perfecto, respondí. Ahora es mi turno de ver cómo se desmorona su mundo. Jacob aún no lo entiende, pero la justicia ya tiene su nombre grabado.
El golpe en la puerta fue tan violento que hizo temblar las paredes del motel. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. «Abre la puerta, Margaret», rugió la voz de Jacob desde el pasillo. «Sé que estás ahí». Abrí con calma. Jacob irrumpió en la habitación como un animal acorralado. Tenía los ojos inyectados de sangre y las manos crispadas. El aire se llenó de su perfume caro, mezclado con el sudor de alguien que no ha dormido en días. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», escupió. «Estás destruyendo mi vida». Me quedé de pie junto a la ventana sin mover un músculo. «Estoy ajustando cuentas», dije con voz baja, pero lo bastante firme para cortarle la respiración. «Soy tu hijo», gritó. «¿Cómo puedes tratarme así? Después de todo lo que hice por ti. Todo lo que hiciste por mí», repetí, dejando que la ironía empapara cada palabra. «¿Te refieres a echarme de la casa el día del funeral de tu padre? ¿A vaciar mis cuentas mientras fingías ser un buen hijo?» Él abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. «Jacob», continué avanzando un paso. «Tu error fue creer que yo dependía de ti, que sin tu permiso me desmoronaría. Necesito ese dinero», rugió, golpeando la mesa con el puño. «Si no lo devuelves, perderé la casa. Lo perderé todo. Todo lo que tienes fue mío primero», dije, con una calma que lo hizo retroceder. «Y ahora estoy recuperando lo que me pertenece». Su tono cambió de la ira a la súplica en cuestión de segundos. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Vuelve a casa. Lo resolveremos como familia». «No, Jacob». Lo miré directo a los ojos. «La familia no abandona a la madre que la sostuvo durante toda una vida. Tú hiciste tu elección. Ahora vivirás con las consecuencias». Se quedó inmóvil, con el rostro desencajado. Parecía un niño castigado, atrapado en un juego cuyas reglas nunca aprendió. «Este no es el final», dijo entre dientes. «Voy a pelear». «Hazlo», respondí. «Pero recuerda, la mujer que criaste ya no existe. La que está frente a ti no teme ensuciarse las manos». Lo vi salir dando un portazo. Y cuando el silencio volvió a llenar la habitación, respiré hondo. Jacob acababa de descubrir que su madre no era la víctima de esta historia. Era la cazadora. Nicole fue la primera en irse. Lo supe por Eloís, que me llamó esa mañana con la voz baja para no ser escuchada. «Mamá hizo las maletas», susurró. «Dijo que no piensa quedarse en una casa sin luz ni agua. Papá intentó detenerla, pero ella no lo escuchó». Pude imaginar la escena. Nicole cargando con sus maletas mientras Jacob, derrotado, gritaba órdenes que ya nadie obedecía. «¿Y tú?», pregunté. Me quedé, pero solo para ayudarlo a darse cuenta de lo que hizo. «Abuela, nunca lo vi así. Está roto». Me limité a asentir, aunque ella no podía verme. Más tarde, Torres me envió un mensaje. Sus socios se retiraron. Jacob no tiene respaldo financiero. Lo leí sin emoción. Durante años, sostuve sus negocios sin que lo supiera. Ahora, sin mí, el castillo de naipes se había venido abajo. Al anochecer, otro mensaje de Eloís. Papá intentó usar su tarjeta en el supermercado. Rechazada. Gritó tanto que los empleados llamaron a seguridad. Pude ver la escena en mi mente. Jacob, el mismo que me llamó estorbo, ahora humillado en público, incapaz de pagar ni una barra de pan. Esa noche, en el motel, me serví una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera la ciudad bullía con normalidad. Luces, coches, risas lejanas. Y sin embargo, para Jacob, el mundo se estaba acabando. La ironía era deliciosa. Torres me llamó poco después. Mañana se ejecuta la orden judicial. Recuperará la casa y la mitad del patrimonio de su esposo. Bien, dije, que Jacob descubra lo que significa quedarse sin nada. No va a rendirse fácilmente, advirtió Torres. Que haga lo que quiera, respondí. Ya no puede hacerme daño. Colgué y observé el relicario en mi mano, la foto de Jacob de niño sonriéndome. Por un segundo, sentí un pinchazo en el corazón. ¿Cómo había llegado a esto? Pero la Margaret de antes murió el día que me echó de casa. Ahora solo quedaba alguien capaz de destruirlo con la misma frialdad con la que él destruyó mi vida. Jacob estaba aprendiendo la lección más dura de todas. No se puede morder la mano que te alimenta y esperar que siga extendida. El fallo del tribunal llegó como un sello final sobre años de sacrificios invisibles. La casa y parte del patrimonio de su esposo regresan a su nombre. Señora Mills, dijo Torres con calma al teléfono. Jacob tiene 30 días para abandonar la propiedad. Asentí en silencio, aunque él no podía verme.
No era alegría lo que sentía, era algo más profundo, justicia. Esa tarde, me acerqué a la casa que un día construí con Derek. Había un camión de mudanza estacionado en la entrada. Desde la acera, vi a Jacob salir con cajas apiladas en los brazos y el rostro desencajado. Nicole no estaba. Eloise, en cambio, permanecía junto al portón con los brazos cruzados, mirando a su padre con una mezcla de lástima y desaprobación. Nuestros ojos se encontraron. Ella asintió levemente, como reconociendo que el lugar ahora me pertenecía de nuevo. ¿Feliz ahora?, escupió Jacob al verme, con la voz rota por la rabia y el cansancio. No, Jacob. Satisfecha, respondí, mi tono tan frío como el mármol de la entrada. Satisfecha de que por fin entiendas lo que es vivir sin que alguien más cargue con tu peso. Intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Con un último bufido, subió al coche y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y años de amargura acumulada. Eloise se acercó. ¿Estás bien, abuela? Estoy mejor que nunca, respondí, acariciando su mejilla. ¿Y tú? No sabes cuánto te agradezco que hayas estado de mi lado. Papá se lo buscó, murmuró ella. Y sinceramente creo que esto es lo mejor para todos. Entré en la casa con paso firme. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, pero cada rincón seguía oliendo a mi vida. Toqué el marco de la puerta, las paredes, los pasillos. No era solo una casa, era mi historia recuperada. En la cocina, saqué mi vieja tetera y puse agua a hervir. El sonido del vapor llenó el aire mientras la luz de la tarde se filtraba por la ventana. Por primera vez en años, el silencio no me pesaba. Era un silencio que hablaba de libertad. Jacob lo había perdido todo. Yo, en cambio, lo había recuperado todo, incluyendo a mí misma.